Hola Pachi, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, súper contento porque vamos a grabar este podcast sobre este libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es un libro súper interesante porque típicamente nosotros pensamos que las democracias mueren en un golpe de Estado. Vienen unos militares o una fuerza y mata al presidente. Y es cierto, las democracias han muerto así, pero hay otras maneras en las que mueren las democracias. Las democracias, si bien pueden morir a través de un golpe de Estado, hay otra forma en la que mueren las democracias que es mucho más sutil y más difícil de darse cuenta. A mí lo que me recuerda es, en Venezuela siempre dicen, si tú agarras una rana y la metes en agua caliente, la rana una vez salta. Si tú agarras una rana y la metes en una olla con agua fría y poco a poco le va subiendo el agua, la temperatura del agua, la rana se muere porque no se da cuenta del cambio, porque no es súbito. Y lo mismo pasa con las democracias. Este libro trata como de afectaciones a la democracia que se van dando muy poquito a poco y que la idea es como darse cuenta para que no nos pase como a la rana. Los países, cuando acuerdan cuál va a ser su constitución, incluyen en él bastantes salvaguardas a el sistema. Es decir, la idea principal detrás de que hayan tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, es dividir al poder para que no haya una sola persona que se encargue de todo. Digamos, si una misma persona es quien juzga, quien hace cumplir la ley y quien crea la ley, tiene demasiado poder. Desde después de la Revolución Francesa se habla de la separación de poderes y bueno, y la idea que se ha tenido hasta este momento es separar de esa manera, ¿no? Para que una misma persona no tenga todo ese poder. Dentro de las constituciones tienden a haber algunas salvaguardas, algunas constituciones tendrán más salvaguardas que otras para resguardar que el sistema siga funcionando con esa separación de poderes, ¿no? Por ejemplo, cuando se nombra a un juez de la corte más importante del Poder Judicial, muchas veces es el presidente quien dice yo propongo a esta persona y esa persona tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo para que no caiga todo en un solo poder, sino que los tres poderes intervienen. O sea, cuando vamos a nombrar a alguien del Poder Judicial, de alguna rama alta, entonces se hace de esa manera, ¿no? Para que haya peso y contrapeso todo el tiempo. ¿Y esos métodos de selección son estandarizados? No, cada país tiene métodos de selección diferente. Bueno, pero son estándares internos, digamos, dentro de cada país. O sea, ¿se hacen siempre de la misma manera? Sí, exacto. O sea, eso normalmente está en la Constitución y en la ley. Y justo el problema es que poco a poco se van debilitando algunos de estas protecciones. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice que hay 9 jueces en el Tribunal Supremo. La manera como se nombran estos jueces normalmente es los nombra el Ejecutivo y los terminan aceptando el Legislativo. Y la manera que se van nombrando hace que normalmente los jueces sean electos por fuerzas políticas diferentes. Qué sé yo, que en un momento la mayoría en el Congreso era de izquierda y ellos nombraron un juez y a los 3 años siguientes la mayoría era de derecha y nombraron otro juez, etcétera, ¿no? Entonces normalmente hay como un equilibrio allí que se va generando por cuándo se elige cada juez. El hecho es que, por ejemplo, supongamos que la Constitución dice eso, que hay 9 jueces. Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido garantizando que haya una representabilidad. Estos jueces obviamente deben decidir imparcialmente, son personas y entonces van a tender hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué pasa si un presidente llega y dice, cambiamos la Constitución para agregar 4 jueces más? No, muy probablemente ningún presidente va a plantear esto cuando no tenga mayoría en el Congreso. Lo va a plantear teniendo mayoría en el Congreso para asegurarse que la mayoría en la Corte Suprema cambie completamente. Ok, pero entonces me hace sentir incómodo que siento que es muy libre. Si por alguna razón alguien que está en el poder, en alguno de los diferentes secciones de poder que hay, tiene la libertad de hacer cosas así, entonces el sistema no está protegiendo bien que eso pase. No, no la tiene. Justo eso es una de las partes de las salvaguardas, digamos. Por ejemplo, esto pasó en Venezuela, esto que estoy diciendo, porque hubo un cambio de constitución. O por ejemplo, Franklin Roosevelt durante la recesión, una de las cosas que trató de hacer fue agrandar la Corte Suprema porque no estaban pasando sus proyectos de ley. Ahí, a diferencia de en Venezuela, funcionaron las salvaguardas. Los partidos políticos, incluso su propio partido, dijo, no podemos hacer esto. Y ahí eso es quizás el punto más importante del libro. Es cierto que las constituciones incluyen mecanismos para cambiar la constitución, por supuesto, pero es muy importante que los partidos políticos y bueno, también nosotros como electores, estemos pendientes de este tipo de personas que plantean modificaciones al sistema. O sea, siempre está ese riesgo al hacer un cambio, pero no quiere decir que no haya que hacer cambios. Entonces, o sea, va a ser difícil de ver lo que está pasando realmente. Sí, exacto. O sea, es muy difícil de ver. Tampoco quiere decir que no se pueden hacer cambios, pero
los cambios que se propongan deberían hacerse de tal manera que no le dé más poder a la persona que está en el poder. Y normalmente estas cosas a quien beneficia es al presidente, no al poder ejecutivo. Por ejemplo, supongamos que el presidente está convencido de que hacen falta 4 jueces más en la Corte Suprema. Y es como, ok, quizás lo que habría que hacer es, listo, se van a agregar 4 personas más. Pero para asegurarnos que no se quiebre el sistema, estas 4 personas van a ser elegidas en un periodo de 15 años. Se van a ir agregando poco a poco, ¿no? No tiene por qué haber ninguna prisa. Exacto, porque cuando se hace un cambio en el momento, lo que se genera es un rompimiento del equilibrio. Por ejemplo, en Venezuela, Chávez modificó la Constitución de diferentes maneras, luego terminamos teniendo reelección presidencial indefinida. Nosotros ni siquiera teníamos reelección inmediata. Teníamos una presidencia y luego, ¡pum!, no podías ser presidente hasta creo que era 2 periodos después que podías volverte a lanzar. Hubiese sido completamente diferente que él hubiese planteado, imagínate que digan, no, es que alguien tiene que poder ser reelecto una vez. Pero no soy yo. ¿Por qué tengo que ser yo? Yo estoy convencido que eso tiene que ser así, pero no necesariamente tengo que ser yo. Entonces yo propongo la norma, la modificación, pero yo no puedo beneficiarme de ella. Esa es la base, que lo que se tiene que garantizar es el funcionamiento del equilibrio. Bueno, entonces ese puede ser un truco. Como cualquier cosa que se quiera cambiar, no aplica inmediatamente. Aplica dentro de 20 años, aplica dentro de 25 años, porque si usted quiere hacer el cambio es que está convencido que funciona a largo plazo. Exacto. Pareciera que lo que quieren es cambiar su propia vida, quieren cambiar el cauce de su propio historial político. Sí, exacto. O sea, esa idea no es algo que esté en el libro, de hecho, es un planteamiento que a mí se me ocurre y yo no soy experta, pero me parece que pudiera ser una solución, ¿no? El problema de eso es que haya menos iniciativas de cambiar las cosas porque no van a tener motivaciones personales para hacerlas. Sí, exacto. El problema es que siento que en este momento la historia nos muestra que casi siempre que hay un cambio así es simplemente para beneficio del partido o de los políticos que lo están proponiendo, ¿no? O sea, rara vez se piensa a largo plazo. Pero eso es parte de la idea de la democracia también, ¿no? Lo que pasa es que las ideas políticas son motivaciones personales también. Si la gente quiere empujar alguna agenda es porque cree que eso es mejor para ellos y para otros, ¿no? O para la mayoría sería ideal, pero casi siempre es para un grupo, ¿no? O un grupo grande. Por ejemplo, Estados Unidos. Todo lo que hacen los republicanos o los demócratas es porque ellos creen que es buena idea para Estados Unidos en general, ¿no? Exacto, pero lo que pasa es que para poder mantener la democracia, la idea debe ser que lo más importante para Estados Unidos o para Costa Rica o para Venezuela en general es mantener la democracia. O sea, el fin no justifica los medios, digamos. Se tiene que mantener el sistema para asegurarse de que funcione. O sea, hay que tomar la democracia como un ideal. Cualquier cosa puede cambiar excepto el sistema democrático. Para que se sostenga, sí. Claro, porque la idea es ser agradecido con ese sistema y con las cosas que ha dado. O sea, porque si usted llegó al poder mediante democracia, usted debería tratar de que la democracia se propague, porque si fue justo que usted llegara al poder de esa manera, entonces usted quisiera que se siguiera haciendo justicia o algún tipo de pensamiento similar, ¿no? Ajá, y por eso una de las ideas importantes que va de la mano de cómo asegurarse que las democracias no mueran es que tiene que haber respeto entre los partidos políticos o personas que se involucran en esto. ¿Por qué? La democracia asume que un solo partido no va a ganar siempre. Va a haber veces que va a ganar el otro partido o un tercer partido. Yo tengo que asumir que si bien yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen, son personas respetables y que también quieren lo mejor para mi país. El problema de todo esto es que está recostado en ideales y no en sistemas. Pero eso es un problema de la democracia y el problema es que es el mejor sistema que tenemos hasta el momento. Sí, entonces hay gente que utiliza la democracia para empujar las cosas que él cree, pero no cree en la democracia en sí misma. O sea, porque simplemente juegan el juego que tienen planteado o el que pueden jugar porque es el que tienen los demás, pero no creen que eso es así. Entonces hay campo para que la gente respete esa cosa. O sea, estamos confiando demasiado en las consideraciones de la gente. Sí, completamente. Y por eso es que es muy importante que los partidos políticos, o sea, de la manera como está diseñada la democracia, bueno, en Estados Unidos y como se diseñó la democracia bipartidista en Latinoamérica, es muy importante que los partidos políticos no apoyen a candidatos que propongan cosas antisistema. Pero está pasando cada vez más seguido, ¿no? No necesariamente cada vez más seguido. O sea, creo que la muestra nuestra simplemente nosotros conocemos ahorita. Tal vez es como una ilusión de la cercanía. Yo siento que en Costa Rica incluso ha pasado, ¿no? Sí, pero Costa Rica funcionó el sistema. Ah, ok, porque los detuvieron. Exacto, o sea, el libro cuenta muchísimas experiencias previas de varios países donde el sistema detiene al candidato y no llega al poder.
De hecho, menciona a Costa Rica como un ejemplo que ha detenido a personas antisistemas. Lo más importante es que las personas que participen en política acepten esto. Es un ideal, es cierto, es aceptar que para que el sistema funcione, yo tengo que aceptar que la democracia es el punto de partida. Entonces, incluso ha pasado en otras oportunidades que se había lanzado algún candidato completamente contra sistema y las fuerzas tradicionales se aliaron todas contra esa persona, porque no me importa aliarme con la izquierda, siendo de derecha, para que esta persona que es antisistema no llegue al poder. Eso es una manera, pues. Bueno, pero entonces pareciera que lo que pasa es que la democracia es un sistema o un ideal diseñado para personas muy adultas, que están dispuestas a perder, están dispuestas a no tener razón, que están dispuestas a ceder el poder, porque cualquier persona que es un poco inmadura y que tiene apoyo, y además otro problema de la democracia es que la idea es que todo el mundo tenga voz y voto, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy fácil enamorar a las masas con cosas no tan racionales, como hemos conversado en otros podcasts. O sea, es una debilidad. La democracia es débil. O sea, porque si estamos recostándonos en que la gente es tan madura, sabiendo que no es lo normal. O sea, yo he visto mucho que la gente incluye el ideal de democracia en sus discursos políticos. Lo más importante de la democracia, que todos tengamos voz, que todos tengamos voto, que un ratito cada uno, digamos, como le dicen a los niños, ¿no? Como preste el juguete. O sea, es muy frustrante también, porque hay que perder, parte de la democracia es que se tomen decisiones con las que uno no está de acuerdo. Muchas de las opiniones que yo he presenciado por ahí que son como antidemocráticas es como frustraciones, por ejemplo, con lo burocrático, como hay que hacer las cosas ya, hay que hacer los cambios ya, porque duran tanto en tomar decisiones. Y claro, es porque la democracia es un sistema lento. Hay que ponerse todos de acuerdo. Un montón de gente tiene que sentirse mal porque los que están en el poder en este momento tomaron una decisión que yo no quería. Y es parte de la idea, porque la idea es como estar de acuerdo todos a largo plazo. Entonces hay que tener mucha paciencia. Sí. Y la gente no es paciente en general. Sí, exacto. O sea, por eso es que hay que pensar, digamos, cuáles son estas barreras que hacen que el sistema no recaiga solamente en la madurez de las personas, ¿no? Por ejemplo, antes en Estados Unidos no existían las elecciones primarias. Los candidatos eran seleccionados por los partidos. El partido decía, el candidato es Josué. Sí, elegido por la cúpula de la inclinación política. Exacto. Y esto, a primera vista, uno dice, uy, pero qué feo que el pueblo no participe. Pero esto es una manera que se asegure que la retórica, que es lo que tú estás hablando ahorita, esta habladuría para convencer a la gente no afecta. Porque además el partido es una institución que muy probablemente va a pensar mucho más a largo plazo, porque está diciendo, bueno, yo no voy a poner aquí un loquito, porque luego el otro partido va a poner a una persona más loquita y es peor. Porque hay que convencer a las masas. Exacto. Antes de ir a que haya voto popular para primarias, en alguna manera es mejor para el sistema. Wow. O sea, usted lo que está diciendo es que es probable que sea bueno que haya sistemas aristocráticos con la connotación de Platón, digamos, que era como que sean los, entre comillas, mejores que elijan a los presidentes o a los gobernantes en general. No la elección final. A los candidatos. A los candidatos. Ok. Sí. Interesante. Sí. A ver, no sé si esa es la manera. Eso es una manera. Sí, es como mini sistemas aristocráticos embebidos en el sistema democrático más general, ¿no? Exacto. Digamos, en Estados Unidos se quitó eso y una manera en que seguía garantizándose el sistema es que incluso si los dejaban participar dentro de las primarias, el partido no apoyaba a personas antisistema. Entonces no lograban ganar porque no tenían el apoyo de dinero, por ejemplo. Pero se van cambiando cosas poco a poco y la gente no va pensando cómo afecta eso a las reglas de la democracia. Una de las cosas que permitió que personas no de dentro del partido, sino más externos, sin apoyo de partido, puedan ser candidatos, digamos, importantes dentro de las primarias de cada partido, es justo la manera de financiamiento de dos personas, ¿no? Bueno, hay países, yo creería que Costa Rica es uno de ellos, pero no estoy segura, que tienen un sistema de que los partidos no pueden agarrar dinero de otras partes para hacer publicidad, sino solo el dinero que le da el Estado. Alemania me parece que es así. Yo creo que algo similar es así. Aquí también hay una cosa que le llaman deuda política. Exacto. Que es como tal vez se llama así en todo lado, ¿no? No sé. El hecho es que hay otros países en los que no es así, que el dinero puede venir de cualquier parte. Y entonces cuando el dinero puede venir de cualquier parte, impacta mucho. Sí, claro. Porque impacta el nivel de acceso que tienen las personas a este candidato. Entonces, una de las cosas que fue pasando en Estados Unidos fue que se cambiaron las normas de cómo se podía recibir dinero para candidatos. Entonces, una vez que ya se había quitado esta norma de este grupo aristocrático que elegía a quién iba a ser el candidato y se pasó las elecciones primarias, y luego, además pasó este cambio de cómo puede venir el dinero, eso ha permitido que personas como Trump se lancen y ganen, ¿no?
poco a poco se han ido cambiando cosas que han afectado cómo funciona el sistema. Volvamos un momento a esta elección aristocrática del candidato presidencial por partido, porque usted lo está planteando ahorita como algo que salvaguardaba esta declinación hacia una cuestión más tiránica, ¿no? Porque nosotros estamos asumiendo que existe esta debilidad en la gente a enamorarse de gente más radical, ¿no? Y elegir a gente más radical, como ha pasado, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que eso no le va a gustar escuchar eso, porque la gente confía mucho en su criterio. El descontento que siempre escucho es relacionado con no poder elegir exactamente el candidato que uno quiere, como que a uno le da muy pocas opciones, ¿no? Y por ejemplo, una queja muy común aquí en Costa Rica es que los diputados ya vienen preelectos por partido y uno solo puede votar por el partido. O sea, eso como que viola ese ideal de que todos tenemos buen criterio y que hay una base de buen criterio en cada ciudadano, lo cual estamos retando aquí. Sí, completamente, o sea, pero eso es algo que no es nuevo. Aristóteles me parece que mismo lo dijo, o sea, la debilidad de la democracia es la de retórica, y por eso hay que tomar medidas en contra de eso. Sí, como que nos pueden cuentear. Nos pueden cuentear a todos, y entonces es cierto, se siente súper feo, como uno, ay, pero yo quisiera que nos elegir. protejan de nosotros mismos, ¿no? Sí, pero nos tenemos que proteger porque hay cosas que el pueblo no es capaz de decidir. Sea cual sea la opinión que usted tenga de manera política, que usted está en contra o a favor del aborto, o en contra a favor de la entrada básica universal, o cualquier otra tendencia política que usted tenga, ¿no? Que se ha prohibido alguna cosa, o las drogas, o cualquier cosa, el comercio internacional, lo que sea. Uno va a estar muy frustrado porque no se ponga como tiene que ser hoy. Uno siempre dice, ¿por qué eso es ilegal? ¿Por qué eso es legal? ¿Cómo es posible que no lo hayan cambiado? Entonces, si llega un candidato autoritario que dice, esa vara yo la cambio mañana, a uno le va a encantar. Exacto. Y ese es el problema, que alguien puede llegar y decir, vea, yo soy empresario, tal vez toda la vida soy empresario, y claro, dentro de su empresa es un dictador. Claro. Hacen las cosas como él dice. Pero los gobiernos no son empresas, y la idea es que todo el mundo esté más o menos de acuerdo, y es como una balanza que se va moviendo de un lado para otro, ahí más o menos, y se va equilibrando para que todo el mundo se vaya educando poco a poco, y llegue un punto en que más o menos hay consenso, digamos, por ahí va. Sí, totalmente. Pero es paulatino, ¿verdad? En cambio, si uno quiere que las cosas mejoren rápido, muy fácil que uno diga, sí, voy a votar por el candidato más autoritario que va a cambiar las cosas de una vez por todas. Claro, ¿no? Porque él sí piensa como yo, ¿no? Sí, exacto, porque es liberal, o porque es liberal económico, o lo que a usted le guste, ¿no? Exacto, pero es como que hay que verlo con el imperativo categórico de Kant. Si ahorita yo elegí a alguien que piensa como yo, pero no le importa el sistema, y luego el próximo elige a alguien que piensa como él, pero no le importa el sistema, vean el problema que nos estamos metiendo. Ahora, ¿quién es el que se está riendo ahora? Exacto. Entonces, la idea es estar pendiente de este tipo de personas. Es difícil darse cuenta, pero hay como algunas pistas. Por ejemplo, rechazo o aceptación débil de las reglas democráticas. Dice cosas tipo que la Constitución está mal. Por ejemplo, Chávez llamaba a la Constitución que estaba antes de que él la cambiara la moribunda. O expresan voluntad de no acatar ciertas partes de la Constitución. Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas como cancelar las elecciones, suspender las elecciones, suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones. Incluso decir que hubo fraude y así, que yo no estoy seguro si el tribunal contó bien y así. Sí, por ejemplo, pretender utilizar medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno, como golpes de Estado, etcétera. Ese es como súper obvio. Intentar socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo, negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles. Por ejemplo, ahorita, las elecciones de Estados Unidos son en unos días y Trump está regando rumores de que las elecciones por correo son muy manipulables. Y eso es absolutamente sí, yo vi falso. Esa noticia. Sí, o sea, eso es justo uno de estos banderas rojas que están ahí. Por supuesto. A contraste, me acuerdo cuando ganó Trump hace 4 años. Hace 4 años, sí. Que Obama lo que dijo, sí, la democracia, hay que ceder el poder, estoy contento, la democracia es buenísima, o una cosa así. O sea, en ese momento yo no apreciaba mucho, o sea, ahorita usted es que me está contando eso, pero yo simplemente Obama decía eso y yo lo doy por sentado. Yo, ok, sí está hablando de política, bro. Pero yo no es como que entendía que estaba reforzando ese tipo de ideales. Sí, o sea, por ejemplo, un ejemplo costarricense, cuando fueron las elecciones aquí, que salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre matrimonio igualitario, la mayoría de los partidos, bueno, hubo partidos que dijeron, yo estoy a favor del matrimonio y vamos a acatar la decisión de la Corte Interamericana, pero también hubo partidos que son los que me parecen más interesantes, que dijeron, yo estoy en contra, pero de acuerdo a nuestras normas, nosotros tenemos que acatar esa decisión. Claro, luego tuvimos el candidato antisistema que decía,
a mí no me importa eso. Cambiemos el sistema. Sí, está Eso mal. es ¡pum! No podemos hacerlo como nos da la gana. Exacto. Ahí, señal roja. Exacto. Ok. Exacto. Eso es. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Esto es súper importante. Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional. Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial. Y como hacía Trump con Hillary. Totalmente. Wow. Ya sea, y además Trump amenazaba con abrirle una investigación de que era una criminal. Sí, no sé qué. subversiva, exacto. Describen sin argumentos a sus rivales de otros partidos políticos como delincuentes, cuyo supuesto incumplimiento de la ley los descalifica para participar de manera plena en la esfera política. Por ejemplo, Trump, antes de que fuera presidente, una de las personas que más promovía la idea esta de que Obama no era gringo, ¿no? Sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros o que reciben sueldo del extranjero, de algún país enemigo probablemente. Tolerancia o fomento de la violencia. Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas. Bueno, ese es el caso de Venezuela, ¿no? Sí, han patrocinado ellos mismos a sus aliados de partido, por ejemplo, han patrocinado linchamientos adversarios. Han elogiado o se han negado a condenar actos de violencia política, ya sea del pasado o en otros lugares del mundo, por ejemplo. Eso pasa mucho, ¿no? No condenar actos políticos en contra de alguna fuerza porque yo estoy de acuerdo con eso. Han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar, por ejemplo, las leyes por difamación. Como son autoritarios, no les gustan que hablen mal de ellos, entonces están a favor de ampliar cómo se considera algo difamación. Han amenazado con adoptar medidas legislativas o judiciales contra personas de partidos contrarios, o sea, Trump completamente. Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros gobiernos, ya sea en el pasado o en otras partes del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona en su candidatura propone estas ideas, así sea que hable cosas que nos gusten, que diga cosas que uno cree que se deben hacer ya, deberíamos sentarnos a pensar y decir, hey, probablemente es mejor elegir a una persona que, si bien no nos parece la mejor del mundo, esté de acuerdo con el sistema. Qué loco, porque la lección que me está quedando de esto es que es muy común que la gente iguale sus emociones y lo que creen o sienten al respecto de algo, sobre todo lo que sienten al respecto de algo, como lo que debería ser, ¿verdad? Como el ideal. Igualan las emociones con el ideal. Y obviamente es algo muy atractivo y algo que todos tenemos en común, pero lo que pasa es que la democracia, o sea, se trata sobre todos y se trata de estar de acuerdo todos y además de estar de acuerdo a largo plazo, porque la idea es que la convivencia continúe. No es una competencia, no es tener razón, no es imponer las cosas, a pesar de que usted crea que son las mejores. Nadie le está diciendo a nadie que deje de tener ideales o de que deje de tener emociones al respecto de algo. Todo eso está bien. Lo que pasa es que no podemos imponerlo. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Sí. Por más de que sea buenísimo su opinión o sus emociones sean justificadas. Sí. Hay que tener paciencia y poco a poco, porque somos todos, es como mover una carreta, o sea, es enorme, es empujar una carreta de miles de toneladas, que son todas las opiniones de todas las personas, todas las verdades en común y no en común que tenemos todos. O sea, es muy, muy lento. Es muy lento y obviamente lo ideal sería que tuviésemos políticos muy responsables, muy maduros, ¿verdad? Que al ver a una persona que muestra estas señales de estas banderas rojas, a pesar de que fuera su partido, dijera no. Y eso había pasado en el pasado en Estados Unidos y con los republicanos pasó con muy poquitos republicanos que dijeron... No, y nosotros los votantes también. Exacto, pero eso es un segundo nivel. Sí, o sea, para mí la principal responsabilidad la deberían tener los propios partidos políticos. Es posible. ¿No? Porque en ellos está conocer más cómo funciona el sistema. Lo ideal es que todos estemos pendientes de esto, pero si confiamos solamente en las personas, en cada uno de nosotros, no va a funcionar, lamentablemente, porque la retórica es lo que nos va a convencer. Entonces, es lamentable cuando personas de un partido político empiezan a apoyar a un candidato antisistema para que su partido político llegue al poder. Digamos, para ya ir cerrando, una cosa que creo que es súper importante es qué hacemos cuando ya tenemos una persona antisistema en el poder. La manera como reaccionamos a eso nos va a definir. Obviamente, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos pasó un enredo en cómo se está nombrando a una nueva jueza en la Corte Suprema, que va a hacer que hayan 6 con tendencia republicana, digamos, y 3. Que los jueces no deberían ser de un partido. No deberían ser de un partido, pero tienen, por ejemplo, la candidata ahorita, es una candidata muy católica, muy conservadora, que está en contra del aborto. Entonces, ok, no es que ella está votando a favor del Partido Republicano, pero... Claro, por algo la eligió un presidente republicano, ¿no? Exacto.
Normalmente en Estados Unidos, si se muere un juez, el presidente que está de turno puede nombrar a una persona y el Senado, si era una persona que tenía suficiente preparación jurídica para ser juez de la Corte Suprema, lo elegía. Lo que se verificaba era si tenía suficiente preparación jurídica. O sea, que se muera porque son plazos de por vida, ¿no? Son plazos de por vida. Sí, o sea, presumo que pueden renunciar también, pero normalmente es que se mueren. Antes de que Trump llegara al poder, en el último año de Obama, los republicanos tenían mayoría en el Senado, que es quien elige, quien acepta la nominación por parte del presidente. Obama presentó su nominación y contrario a la costumbre de que siempre el Senado aceptaba si la persona cumplía con los requisitos, digamos, académicos, profesionales, el Senado republicano dijo no, estamos en año de elecciones y no es lógico que nosotros aceptemos la nominación de un partido que muy probablemente va a perder las próximas elecciones. Eligieron a su candidato. Luego eligieron, otra persona se murió, eligieron a otro candidato. Y ahorita se murió otra jueza. ¿Qué pasa? Que estamos en año de elecciones. Los republicanos habían dicho que no se debería elegir un juez de la Corte Suprema en año de elecciones. Y ahorita, que es un presidente republicano que está proponiendo una jueza, están diciendo, sí, pero no, esa regla en verdad no. ¿Y cómo es que ellos están teniendo la posibilidad de no seguir la regla? Porque en ambos casos tenían mayoría en el Senado. Y esto no es algo que estuviese regulado, porque de hecho no era así. Ellos inventaron la regla en el 2016. Ok, entonces está ocurriendo una combinación fatídica de factores, ¿no? Sí. Están aprovechándose de que primero el partido anterior que estaba en el poder cedió una vez, ¿no? En realidad no tenía opción. Después cambiaron la regla. Digamos, es que no es una regla. Eso no está escrito. No es una regla. Es que en Estados Unidos hay reglas que no están escritas, ¿verdad? Porque es derecho inglés. ¿Cómo es? Sí, constitucionario. Las leyes lo que regulan es cómo se elige. Y dice, el presidente plantea y el Senado examina y si le gusta, acepta. La costumbre era que, como entendíamos que cada presidente iba a nombrar a una persona que pensara un poco como ella, entendemos que lo que más importante es ver si esta persona tiene las capacidades jurídicas para ser juez. Entonces no se metía a analizar nada más. Eso cambió el último año de Obama, que los republicanos tenían mayoría en el Senado. Y ellos dijeron, no. Aprovechándose que ellos tenían mayoría, dijeron, nosotros no vamos a aceptar ninguna nominación de Obama. No porque no nos guste su candidato. No es por eso. Es porque había elecciones ese año, entonces no. Que era después de las elecciones que se elegía. Fue un intento desesperado que le sirvió. Un intento desesperado que le sirvió, pero además históricamente rara vez va a ganar 3 veces seguidas. En Estados Unidos al menos. Ok. ¿No? Y ya había ganado Obama 2 veces seguidas. Normalmente le tocaría un partido republicano. Sí, por el cansancio político que genera en la población, ¿no? Exacto. O sea, no es que no haya pasado, sí ha pasado, pero bueno. Ok. El hecho es que los republicanos dijeron eso en ese momento y ya están todos los audios, todo. O sea, hay un podcast horrible donde uno escucha a todos los republicanos diciendo sí, no sé qué, explicando su nueva regla de por qué es importante y tal. Y ahorita que pasó exactamente lo mismo, con mucho menos tiempo antes de una elección, porque eso había pasado, la elección iba a ser en noviembre y cuando Obama creo que había pasado en febrero, algo así. Okay. Entonces están cambiando la regla. O sea, están corriendo. Están corriendo, por supuesto. La parte que yo me quería enfocar era más bien en qué es lo que hacen los demócratas. Obviamente esta fue una jugarreta horrible que le hicieron los republicanos. Pero hay unos demócratas que están diciendo lo que hay que hacer es ampliar la Corte Suprema. Sí, están haciendo lo mismo. Exacto. Y entonces eso es súper importante. Obviamente cuando ese tipo de cosas pasan, la reacción es, bueno, te da mucha rabia porque están rompiendo el sistema, entonces uno lo que también quiere es romper el sistema. Lo que se está planteando es que la autoridad no se combate con autoridad, sino con más democracia. Sí. Hay que ser sumamente maduro para lograr eso. No, pero ¿usted cree que esa es la salida correcta? Porque eso no es lo más intuitivo. No. Por ejemplo, yo me lo he puesto a pensar mucho en Venezuela, ¿no? Ahorita en Venezuela no hay duda de que ya no hay democracia. Entonces, por ejemplo, Guaidó que ha tratado de que hayan elecciones libres. Y luego un día hizo como un intento ahí rarísimo, como no hizo un golpe, pero hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a levantarse. Eso es un juego antidemocrático completamente. Pero en Venezuela ya la democracia está completamente rota. Obviamente el punto de cuándo es que se pueden utilizar medidas antidemocráticas, no sé cuál es. Exacto, cuándo es adecuado utilizar la fuerza y cuándo es adecuado utilizar la parte más civilizada. Exacto. Eso también sucede a nivel personal, probablemente. Sí, ¿no? Probablemente. O sea, yo pensaría que es horrible en la Corte estadounidense 6 jueces de derecha y solo 3 de izquierda. Pero no es tan urgente, tal vez. Pero no es tan urgente. Yo pensaría como para eso. empezar a utilizar fuerza. Sí, o no sería fuerza, sería cambiar el sistema. O sea, yo pensaría que eso debilitaría más la democracia estadounidense. Digamos, hay que irlo pensando con cada cosa que pasa en nuestros países. O sea, es cierto, la responsabilidad para mí la debe tener más los políticos, pero si ya nosotros sabemos del tema, quizás también pensar en ese tipo de cosas, ¿no? En cómo responder para asegurarnos que el sistema perdure.
Yo quería preguntarle así de manera de cierre, Pachi, ¿qué nos deberíamos llevar de este podcast? ¿Por qué nos debería importar esto? ¿Y qué puede hacer una persona para aportar en este tipo de temas? Bueno, la democracia tiene muchos problemas, pero en este momento no tenemos un mejor sistema político. Este sistema nos ha funcionado 200 años más o menos. Todos pensamos que la gente debería pensar como nosotros, pero requiere un poco de madurez, pero uno se puede dar cuenta de que hay opiniones diferentes. Y es el sistema que garantiza que esas opiniones puedan ser tomadas en cuenta, ¿ok? Como lo que tú decías, Josué. Puede que a mí me encante todo lo que dice esa persona, pero deberíamos hacernos la pregunta de Kant. ¿Qué pasa si alguien dice ideas contrarias a esas? Quiere cambiar el sistema. De manera impuesta, ¿no? De manera impuesta. O sea, que alguien llegue y diga, soy anti la corrupción, hay que meter preso a todos los políticos. Digamos, ok, sí, es muy probable que haya políticos que hay que meter presos porque son corruptos, pero hay que tratar de entender qué es lo que está detrás de esa gritería de esa persona. Y nosotros como votantes debemos tener la responsabilidad de analizar los discursos de una manera más madura. Y de gente con voz, porque ahora todos tenemos mucha voz. Sí. Cualquiera puede poner un tweet, el tweet se puede hacer viral. Lo que pasa es que estas cosas en internet más bien favorecen ese tipo de cosas. Entre más extremo sea lo que usted ponga, más popular va a ser. Entonces, uno de los sistemas antidemocráticos más fuertes que hay ahora son las tecnologías de comunicación. Bueno, no sabemos qué hacer con eso y además es otro tema. Sí, que lo tratamos justo en el podcast anterior. Las emociones y las opiniones personales, es muy fácil estar muy apegado a lo personal y querer imponérselo a otros y eso no es la idea. La idea es otra, la idea es la democracia. La idea es mantener cohesión social a largo plazo, ¿no? Sí, la idea es pensar más a largo plazo, ¿no? Entonces, y para que el sistema funcione a largo plazo, hay que mantener el sistema. Y es cierto, es horrible porque hay muchas veces que vemos que los partidos políticos de toda la vida están corruptos. ¿Cómo hacemos, no? Pero entonces también tenemos que nosotros como electorado presionar a esos partidos, ¿no? Eso, como lo que tú dices, todos ahora tenemos voz. Es si vemos que nuestro partido está actuando de una manera antidemocrática, ¿no? Está planteando cosas. Sobre todo nuestro partido. El escrutinio más fuerte tiene que ser con quienes defienden las opiniones que nosotros tenemos. Sí, completamente. O sea, imagínate ser uno republicano de toda la vida, porque cree en esos valores, en esas ideas. Y ahora tener a Trump y ver a tus políticos actuar como Trump, que no respeten las reglas ni siquiera de un debate. O sea, hay que vigilar a la gente quien representa lo que usted opina. Exacto. Si usted es vegano, critique a los veganos que dicen cosas incorrectas. Si usted es, qué sé yo, libertario, critique a los libertarios que dicen cosas incorrectas. Si usted, qué sé yo, es más socialista y prefiere ese tipo de cosas. Ellos son los que usted tiene que vigilar porque son quienes los están representando a usted. Si a usted lo mal representan, es en parte su responsabilidad. O sea, porque es demasiado cortoplacista elegir a la persona que va a imponer las cosas que usted opina en otros. Eso puede caer en un desorden muy rápido y ese es el cuidado que hay que tener. Sí, así que piénsenlo, cada cosa que escuchan por ahí. Bueno, ¿y cómo afecta esto la democracia y no solamente lo que yo estoy pensando en este momento? Porque somos muchos, sí, y tenemos que seguir compartiendo este mundo, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias por escuchar. Cuéntenos qué piensan ustedes de la democracia, de las personas antisistema y qué podemos hacer para prevenirlos. Pues sí, muchas gracias. Hasta luego.